Y lo que en esta noche quisiera, hermanos, compartir, Dios está aquí, es sobre la conciencia. Y el apóstol Pablo dice una palabra que a mí me llena el corazón y dice: doy gracias a Dios, el cual yo desde mis antepasados sirvo a Dios. Aleluya. Con una conciencia pura. Amén. Aleluya. Pero en el libro de los Hechos, Él es tan completo, gloria al Señor, que no solamente se preocupa en el servir, sino que también en el caminar. Y dice: ando con una conciencia pura. Y hoy, hermanos, necesitamos, por medio de la palabra y de lo que Dios ha puesto en mi corazón, sin querer que me respondáis, lanzo una pregunta: ¿cómo está tu conciencia? Gloria a Dios. Cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando, hermanos, de un tiempo que tuvo su momento la conciencia cuando el hombre antes de pecar era inocente y no sabía lo que era la consecuencia de una desobediencia, pero que tenía la ley del Espíritu en su conciencia por medio de un mandato de Dios que le dijo: no comas del fruto que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. No puedes comer de ese fruto. Pero como bien sabéis, antes del hombre desobedecer, ahora quiero que digáis amén si estáis de acuerdo, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Amén. El hombre, gloria al Señor, fue creado inmortalmente, no eternamente, porque la eternidad es un atributo que solo le cabe a Dios. Pero Dios, al crear el hombre a su imagen y a su semejanza, le da, gloria al Señor, una facultad de vida inmortal. Queriendo decir, tienes principio, pero no vas a tener fin. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Los que están en Jesucristo podemos tener principios, pero no tenemos un término, porque viviremos con Él eternamente. En el nombre del Señor Jesucristo. El hombre era inmortal. El hombre tenía una relación con Dios, y para esto Adán una relación con Dios, que Dios cuando paseaba en el jardín estaba con él y hablaba con él. Pero hay un momento que el hombre peca, porque desobedece. Y como bien dijo el Señor: si comieres del árbol ciertamente morirás. La Biblia dice que el hombre pecó. Y ya sabéis la consecuencia de una desobediencia: viene un pecado, y del pecado vino la muerte. Cuando hablamos de la muerte, gloria al Señor, cuando hablamos de la muerte, estamos hablando, gloria al Señor, de la muerte espiritual y de la muerte física. A partir del momento que el hombre ha pecado, se terminó su inmortalidad y el hombre se tornó mortal. El tiempo en Adán que empezó contando. Adán ya no estaba en la inmortalidad, sino que era mortal, porque ya la muerte reinaba sobre él. No murió en el momento físicamente, pero lo que él podía vivir inmortalmente con 900 y tantos años, dice la Biblia, y Adán murió. Pero así que pecó y desobedeció, dice la palabra, que él murió en el Espíritu. Morir en el Espíritu, hermanos, es la separación de Dios del hombre. Porque la muerte espiritual, y esto creo que vais a decir amén, la muerte espiritual se basea en que somos separados de aquel que es la vida. Aleluya. El hombre, cuando es separado de Dios, muere. Y cuando mueres, ya no hay comunión de Dios con el hombre. La intuición del hombre deja de entender, deja de conocer, porque Dios ya no está con el hombre, porque el hombre ha muerto en sus delitos y en su pecado. Y la conciencia, gloria al Señor, quedó como desgobernada. La conciencia quedó con un sello de ley, pero desgobernada.
La conciencia quedó como cauterizada, pero mantenía la ley de una información moral que sumiera nombre de lo que está bien y de lo que está mal. Estoy, hermanos, entrando en una introducción para hablar en 2 o 3 detalles, pero voy a decir una palabra. Una conciencia sin el gobierno del Espíritu Santo para nada sirve. Porque el que convence de pecado no es la conciencia. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Amén. La conciencia sin el Espíritu Santo, tomad esto y si entendéis decir amén. La conciencia sin el gobierno del Espíritu Santo informa y aconseja, pero la conciencia gobernada por el Espíritu Santo hace sentir remordimiento a un arrepentimiento. Por eso necesitamos urgentemente, y si estáis de acuerdo, decir amén, que nuestras conciencias sean gobernadas por el Espíritu Santo, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Levanten sus manos y digan amén. Gloria a Dios. Ahí entra el tiempo de una conciencia, porque ahora quien gobierna no es Dios en el hombre, porque el hombre está esclavo en el pecado. El que ahora informa de lo que es la conciencia, de lo que es la información de lo que está bien y el que está mal, es la conciencia. Y cuando Adán peca, es consciente de su pecado, pero no tiene poder de arrepentimiento. Por eso la conciencia, gloria al Señor. Mirad lo que le hace la conciencia. Me vais a entender. Adán, has pecado. Escóndete. Caín, has matado a tu hermano. Porque la conciencia es ley. Y cuando se practica mal, ¿por qué? Disculpad la expresión de mi palabra. ¿Por qué el ladrón sabe que es ladrón? Porque hay una conciencia en su interior. Muy bien. Entonces la conciencia dice: Caín, has matado a tu hermano, huye. Muy bien. Adán, has pecado, escóndete. Esta es la facultad de una conciencia cuando no tiene el gobierno del Espíritu Santo. Nos da ideas: huye, escóndete, que nadie te vea, no lo digas a nadie, tú escóndete, cógete unas hojas por ahí, por el árbol, y ahí vivirás bien en el jardín del Edén. Pero el que vive en la santidad, el que vive en la pureza del Espíritu Santo, la conciencia ya no dice huye, la conciencia ya no dice esconde, la conciencia tiene una voz por medio del Espíritu Santo que dice: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Lo que hoy necesitamos es la conciencia de que es el Espíritu Santo que gobierne nuestras conciencias. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir esta palabra a su hijo Timoteo, diciendo: desde mis antepasados sirvo a Dios con una conciencia pura. ¿Sabéis lo que le estaba diciendo? Gloria al Señor. Porque le tenemos que decir: vamos a ver, conciencia pura, pero vamos a ver, si perseguías a la iglesia, matabas a los cristianos, tú no aceptabas la gracia, no creías en Jesucristo, ¿cómo dices tú la conciencia pura? Y él respondía: porque mi entendimiento baseado en la ley no permitía que nadie viniera a hablar contra la ley, y ahí mi conciencia no me acusaba. Pero cuando conoció al Creador, al camino de Damasco, le cogió la conciencia, y ahora hay un Pablo que no se justifica, sino que dice: perdóname, perdóname. Gloria. Pregunto por medio del Espíritu Santo: ¿cómo está tu conciencia? Bueno. Porque la conciencia es muy importante en la vida del cristiano. Por eso el apóstol Pablo, gloria al Señor, él dice:
santificaos en vuestro espíritu. Sirvo a Dios con una conciencia pura. La conciencia no consigue pureza por sí mismo. La conciencia consigue pureza por medio de aquel que purifica. Gloria a Dios. Y creo que la purificación solo por medio del fuego. No hay purificación sin fuego. Por eso dice el apóstol Pablo en algunos consejos y dice: no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Porque el fuego del Espíritu Santo es el que mantiene nuestro estado interno puro. Y necesitamos servir a Dios con una conciencia pura, una conciencia santa, una conciencia gobernada y conservada. Sabéis que el apóstol Pablo dice: santificaos en todo, en vuestro espíritu, en vuestra alma, en vuestro cuerpo y todo vuestro ser. Si me entendéis decir amén, todo vuestro ser sea conservado. Voy a decir una palabra y creo que vais a estar de acuerdo. Lo que conserva una conciencia pura no es un púlpito, no es un encargo, no es un aplauso. Lo que conserva, lo que